las consecuencias del pecado afectan el buen juicio. Ahora tenemos en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 6, en los versículos 14 al 29, nuestra lectura de este día. Y dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues le había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Esta es la palabra de nuestro Señor ahora en esta mañana. Mis hermanos, es tremendo cuando hacemos promesas sin medir consecuencias. A veces hacemos promesas y no las cumplimos. Prometemos a nuestros hijos cosas que no les cumplimos. Si se porta mal, le va a caer. Y el niño se porta mal y no le cae. Es así de cómo nos comprometemos con ciertas cosas de la vida diaria. Hay una ilustración que me gustó de sermons.com
y habla de que en la ópera de Fausto, de este alemán Goethe, hay una lucha entre Satanás y el joven Valentín. Cuando ustedes lean esta obra es muy, muy bonita. Yo la leí cuando era un adolescente, pero todavía recuerdo algunas cosas que son bien importantes. Como Mefistófeles, que es el diablo, se junta con Fausto para poder ganarse a Margarita, o sea, la mujer que él está enamorado, y al final tiene que matar a su hermano, al hermano de Margarita. Y es muy interesante, muy bonita la ilustración en estos momentos que nos da respecto a la ópera Fausto. Satanás rompe la espada de Valentín y está listo para matarlo. Pero el joven Valentín toma la espada quebrada y la pone en forma de una cruz. Y confrontando con este símbolo de fe, Satanás queda inmovilizado y Valentín se salva por el momento. Y vemos que es un concepto interesante, que hay una demostración aquí dramática de fe. Esta persona cree que haciendo eso va a detener la fuerza malévola de Satanás, que algunas veces esa cruz la pueden poner en nuestro ataúd o en nuestro lecho de muerte. Pero ahora estamos en la era de Juan, visualizando el concepto que Jesús nos quiere dar. Y vamos a ver un poco de la historia de Juan. Dice que había sido arrestado por el rey Herodes. ¿Por qué? Porque Juan no dejaba de recordarle a Herodes que ni siquiera el rey está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Y él le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y se lo decía. Claramente le decía cuál era su pecado. Así que este fue el pecado atroz del rey. Había robado a la esposa de su hermano, a Herodías. Ahora sería aquí comprensible cómo fue que terminó la historia. Al rey no le gustaba un predicador que le estuviera diciendo cuál es su error, cuál es su pecado. Así que lo manda a decapitar. Bastante simple la historia, pero, hermanos, la vida no siempre es sencilla. La vida trae complicaciones. Por lo general, hay más en una historia de lo que parece a simple vista. Al fondo hay algo más. Y en este caso, aprendemos que a Herodes realmente le gustaba escuchar a Juan. A pesar de que le decía cosas, le gustaba. Pensaba que era un hombre santo. Y él lo protegía. Y no lo mataba porque la gente quería a Juan. Y se echaba al pueblo encima si lo hacía. Quizás en la mente de Herodes ponerlo preso le ayudaba a tenerlo salvo, tanto de él como de alguna otra gente que él les decía: arrepiéntanse, legión de víboras. Así que si el rey se sintió ofendido por los arrebatos de Juan, no era suficiente como
o justificable que lo mandara a matar. El rey le tenía miedo al profeta y no se atrevía a hacerle daño por la multitud. Pero a veces la vida, mis hermanas, nuestros problemas tienen una forma divertida de presionarnos para hacer cosas que normalmente no haríamos. Y esta es la historia de un hombre que se dio debido a esas presiones sociales que nos hacen a veces cambiar. Yo preguntaría a ustedes ahora, ¿cómo afectan las presiones de la vida su juicio? ¿Hasta dónde usted es capaz de cambiar sus valores? ¿Hasta dónde usted es capaz de mantenerse firme a sus principios? ¿Qué podemos nosotros aprender de este momento deplorable de la vida del rey Herodes? En este momento, cuando el rey cede a la promesa que él había hecho, que traería graves consecuencias. Aquí es donde vamos a aprender nosotros que para resolver problemas debemos de nosotros tomar buenas decisiones. Y para eso debemos de estar con cierta experiencia en dar respuesta a los males. Porque gran parte de nuestras vidas se dedican a resolver problemas con los hijos, en el trabajo o en cualquier otra parte. Algunos serán difíciles de resolver. Hay problemas que son muy difíciles de resolver. Por ejemplo, su hijo, ¿qué carrera va a seguir? Ya que está terminando su high school, ¿qué carrera va a seguir? ¿O qué carrera va a tomar? Y esto nos está demandando mucho tiempo y esfuerzo para llegar a tomar esa decisión. Pero hay otros que no son tan prioritarios. Por ejemplo, ¿qué vamos a comer después que salgamos de aquí? A lo mejor ya tenemos preparado algo o qué sé yo, pero no es prioritario para tomar una decisión rápida, basada, por supuesto, en nuestra experiencia. Pero en todo caso, cuando queremos llegar a tomar una solución y decidir qué hacer, nosotros debemos de tomar la mejor decisión. ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar ahora? Porque todo esto depende, toda decisión depende cómo va a ser su vida espiritual, cómo va a cambiar su vida espiritual. Porque siempre somos responsables de la decisión que tomemos. Si usted toma una decisión ahora de no seguir a Cristo, va a tener su recompensa. Si usted sigue a Cristo, también tiene su buena recompensa. Es por eso que si nosotros queremos tener sosiego en nuestra vida, debemos tomar buenas decisiones, dice la Escritura. Proverbios capítulo 16, versículo 1. Proverbios 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Ahora nosotros tenemos que reconocer cómo vamos a planear, cómo vamos nosotros a realizar nuestros proyectos. Porque tener planes, tener estrategias, es bueno planear, pero habrá que considerar que nada de las decisiones que tomemos, ya sean buenas ideas o buenas intenciones,
nunca deben de estar separados de Dios, de buscar la buena voluntad de Dios. Mire, primero lo que tenemos que hacer para enfrentar el problema es buscar a Dios. ¿Ve? Reconocerlo en todos los caminos que vamos a tomar para que todo nos salga bien. Proverbios 3:6 dice que tenemos que reconocerlo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Probablemente en nuestra opinión, lo que estamos haciendo, pensemos que está bueno, no daña a nadie, todos lo hacen, o quizá a lo mejor es aprobado y aceptado por los demás, pero no nos hacemos la pregunta: ¿será agradable a Dios lo que estoy haciendo? Lo primero que tenemos que hacer es eso. Recordemos algo que es muy, pero muy importante. La bendición no viene por agradar a los hombres, sino por agradar a Dios. Eso lo tenemos nosotros en nuestra mente. Tenemos que agradar a Dios primero que a los hombres. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Algunas veces tomamos decisiones que no están basadas en la sabiduría de Dios, sino por lo que nosotros queremos. Si no, vea cuántas iglesias se han formado con diferentes pensamientos por tomar la decisión de que así se debe de adorar y esta es la manera correcta de adorar, que está fuera de la voluntad de Dios, sino en nuestra propia opinión, en nuestra altivez, en nuestro ego que está dañado. Mire, uno puede escuchar personas, opiniones de personas que llevan semillas de maldad. A veces escuchamos personas que están resentidas. A veces escuchamos personas amargadas. Y el escuchar a esas personas nos siembra una semilla de amargura en nuestro corazón. Nosotros tenemos la culpa porque vamos a escuchar a estas personas. Nosotros queremos escuchar la voluntad de nuestro Padre, la bendición de Dios. A veces estas opiniones nos hacen alejarnos de nuestros amigos, personas que nos aman. Renunciamos a buenos empleos, perdemos oportunidades que Dios ha traído a nuestra vida. En primer lugar, no tenemos que ser orgullosos, tenemos que ser humildes, tenemos que buscar la decisión de Dios. En el caso de Herodes, vemos que si una persona tiene desarrolladas pocas capacidades de toma de decisiones, vivir en el mundo puede crearle muchos problemas de estrés. Cuando no podemos darle respuesta a nuestros males, vamos a vivir en un mundo de estrés. Ser indeciso en la sociedad actual es dejarse llevar por la corriente. Y el que se deja llevar por la corriente va a llegar a cualquier sitio.
menos al sitio propuesto. Debemos pensar eso. Hay personas que toman las decisiones rápidamente, sin pensar las consecuencias y sin tener toda la información necesaria, y actúan incorrectamente. Hay otras personas que retrasan las decisiones. Más adelante lo voy a resolver. Está cayendo una gota de agua aquí, pero más adelante lo vamos a resolver. Y así pasó el tiempo y esa gotera se convirtió en algo grande que derrumbó todo el techo. Otras personas, como estas, dejan que las decisiones se tomen solas. Algo va a pasar y alguien lo va a arreglar. No se preocupe. Y deja que todo pase sin tomarle ninguna importancia. Porque estas personas esperan que las decisiones se tomen al azar o que otras personas incluso lo hagan por ellas. Que se resuelva el problema de una forma mágica. A veces tomamos o hacemos promesas sin medir las consecuencias. ¿Qué me puede pasar si prometo esto y no lo voy a cumplir? A veces cumplir promesas sin considerar las consecuencias puede llevarnos a situaciones complicadas, como le pasó a Herodes en este momento. Tuvo que cumplir con lo que había prometido porque lo hizo públicamente. Es necesario que nosotros veamos nuestro comportamiento, nuestra capacidad cuando nos vamos a comprometer. No puedo comprometerme a algo que no pueda cumplir. Mire, aún con la presencia en la iglesia, el Señor quiere que estemos todos los domingos acá. Reúnanse el primer día de la semana. Pero a veces nosotros no podemos, o le damos prioridad a otras cosas. En el caso de Herodes, está haciendo una promesa sin pensar las consecuencias que iba a traer para la vida de él. Este episodio de Herodes y Jesús nos hace ver aquí que la fe y la espiritualidad nos pueden ayudar a encontrar respuestas que puedan agradar a Dios o desagradar a Dios. Y también nos pueden ver cómo es la parte divina y la parte humana de nuestra vida. Cuando nosotros estamos pensando por nosotros mismos y cuando es Dios quien nos va a conducir en el camino. Mire, tengo planeado que para el mes de agosto voy a ir a donde nací, al lugar donde nací, y tengo todo listo. Ya compré el pasaje y estoy ahorrando para más y todo eso. Pero ¿tomó en cuenta primero a Dios o es usted mismo el que está decidiendo en tomar esa acción? Herodes se encuentra en pecado. Él sabe que está en pecado gravísimo. Está adulterando. Además bebe mucho vino. Y sus decisiones son provocadas por el estrés. Él es el rey de los judíos, pero nombrado nomás, porque él no es judío. Es un estrés el que vive diariamente. No es lo que él aparenta. Muchas veces nosotros no somos lo que estamos aparentando ante los demás. Herodes tiene como mujer a Herodías, que era esposa de Herodes el Grande.
Era una mujer muy hermosa y ejercía gran influencia entre los hombres. Porque así pasa. A veces cuando el hombre es bueno, la mujer es mala. Hemos visto muchos casos de esto. La mujer es la que domina y actúa y hace todas las cosas en contra. ¿Ven? Y esta mujer ejercía gran dominio sobre todos los hombres. Estuvo casada con Herodes Filipo. Más tarde vivió en relación ilícita con este Herodes Antipas que estamos viendo. Y todo esto sucede cuando él cumple años. Miren, y por eso algunas religiones no celebran los cumpleaños, por lo que pasó en este cumpleaños. Ustedes saben cuál. En el festín, ahí estaban los más altos funcionarios de la corte, sus amigos, y otros invitados que eran muy importantes en la sociedad de ese entonces. Había personas civiles y militares. Pues el rey cumplía años y había que darle esa fiesta. Juan el Bautista estaba preso. Lo tenía ahí en el calabozo. Lo tenía en Macoronte. Se llevaba el lugar donde él lo tenía. Salomé, hija de Herodías, tenía a lo sumo unos 15 años. Y dice que en Mateo 14, del 6 al 11, dice: cuando se celebraba el cumpleaños, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Por supuesto, el baile de Salomé despertó en Herodes la lujuria. Pues una muchacha de 15 años bailándole ahí enfrente, la lujuria nos da, es un instinto que muchas veces da dificultad para tomar una buena decisión. Son ocasiones difíciles de poder controlar. Es una acción que abandona el alma y anula la razón. Esta actitud de Herodes nos está haciendo ver la importancia que nosotros tenemos de los valores morales y éticos en nuestra vida diaria, y el peligro que implica dejarnos seducir por la ambición y esas promesas fuera de la voluntad de Dios. Mira, a Dios le prometemos que vamos a estar aquí todo el tiempo. A veces por enfermedades y todo eso hay una situación que no se puede, pero generalmente faltamos por cualquier otra cosa, menos por la prioridad a Dios. Entonces, esta actitud nos está haciendo ver la importancia que le debemos de dar a nuestros valores morales y éticos que tenemos en nuestra vida diaria. Que nos sirva a nosotros esta historia que estamos viendo
para hacer una introspección sobre nuestra conducta. ¿Cómo estamos nosotros internamente? Para acercarnos a Dios y a su sabiduría, para poder llevar la vida con ese gozo que Dios da. ¿Miren? Una vida plena y satisfactoria. Porque mire, las presiones de la vida, o sea, el estrés, pueden afectar el buen juicio. Nos afecta el tomar una buena decisión. En nuestra sociedad hablamos de estrés y nos referimos a esta excesiva presión o tensión mental negativa o emocional. La palabra estrés no la vamos a encontrar en la Biblia, ¿verdad? Pero la Escritura habla de cosas como la ansiedad, como la preocupación, los problemas, cosas que se asocian a menudo con el estrés. Todo esto provoca estrés. Y la palabra de Dios nos da respuestas de cómo poder resolver estas situaciones. Todo el mundo sufre de estrés en algún momento. La forma en que lidiamos con el estrés va a depender de la capacidad de dar una respuesta a ese mal. Para algunos psicólogos, el estrés emocional va a provocar enfermedades físicas. Hay enfermedades que surgen por el estrés. Otros casos podrían llegar a convertirse en personas hiperactivas, o sea, sobreproductivos. Mucho trabajo, se refugian en el trabajo. Pasan día y noche trabajando. Por otro lado, existen personas que bajo el estrés se desconectan mentalmente y emocionalmente. La persona no reacciona, se excluye. Muchos de los niños nuestros se excluyen, se van a sus cuartos y no salen de allí. ¿Qué estarán haciendo? Y papá y mamá llegan y no se dan ni cuenta qué es lo que está pasando. Y dada la situación, existen diversas respuestas que se puede dar a esto. El estrés es una experiencia común entre la gente, particularmente ahora en nuestra sociedad, en donde las prioridades parecen ser interminables. ¿Cuál es la prioridad? Quiero llegar a casa para descansar y la persona quiere estar a lo mejor bebiendo o a lo mejor viendo un programa de televisión o cualquier cosa. Esa es su prioridad. La solución para el estrés, de acuerdo a la Escritura, es entregar nuestras vidas a Jesucristo. Es poner mi vida a Jesucristo. Mire. Y pedirle su sabiduría en cuanto a las prioridades que nosotros debemos de tener en la vida. Y así permitir que todo el poder de Jesús nos ayude a resolver la problemática diaria. Muchas personas me dicen, mire, yo desde que me levanto, al poner los pies en tierra, lo primero que digo, gracias Señor por este día que me das. Que bueno, está juntando con Dios. Porque el Señor siempre da lo suficiente. Pero por lo que no necesitamos que el estrés nos derrote. El Señor es capaz de darnos más. Tenemos que caminar con la voluntad de Él. Nos estresamos cuando tenemos que enfrentarnos a un problema.
En Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien. Claro, nos dice que cuando enfrentamos dificultades, cuando estamos en el problema y no le hallamos salida, podemos llegar a tener estrés. O viéndolo de otra manera, es el medio que nos va a servir para comunicarnos con un Dios que puede fortalecer nuestra fe y moldear nuestro carácter. Un problema de esta índole nos hace acercarnos más a Dios. Mire, tengo este problema que no lo puedo resolver. Acérquese a Dios y le va a dar la solución. Romanos capítulo 8, 28 y 29 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que está diciendo es que cuando nos acercamos a Dios, no es que no vamos a tener problemas, pero los vamos a resolver con el poder de Dios, con la fuerza que tiene nuestro Señor Jesús. Es capaz de resolver. Cuando nosotros consideramos a nuestro Dios, cuando nosotros estamos con Él, cuando tomamos en cuenta a Dios, le vamos a encontrar consuelo a la tristeza. Le vamos a encontrar consuelo a nuestra soledad. Y el Padre que está siempre atento a sus hijos, va a estar allí con nosotros. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No nos va a dejar, si usted se da cuenta. Si usted ahorita está atravesando algún problema, Dios es capaz de ayudarle con su fuerza poderosa a resolver el problema, que no se llamaría problema, sino que algún inconveniente que pase. Así lo toma Dios. Quiere ayudarle a usted, no importa cuán grande sea el problema. Segunda Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad, en el problema que usted tiene. Ahí se perfecciona el poder de Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La mujer, la viuda de Sarepta, no tenía que comer. El aceite se le terminó y le dice: trae todas las vasijas que las vamos a llenar. El poder de Dios en el problema. Y terminó de llenar una y seguía con la otra y continuó llenándolas. El poder de Dios, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones,
en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mire qué hermoso. El Señor nos está hablando ahora en esta mañana y nos está diciendo, no importa que su problema sea económico, que su problema sea en el trabajo, alguna enfermedad que no podemos contar porque es muy difícil. No importa la clase de estrés que estemos sufriendo en nuestra vida, el único que puede ayudarnos a resolver es Jesucristo. Él es capaz. Él nos va a resolver la situación. Cree en Él. Esa es la condición. Creamos en Él. Jesús nos alienta grandemente a seguir. Por ejemplo, en Juan capítulo 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Necesitamos, hermanos de Cristo, desesperadamente en nuestras vidas. Le estamos hablando a los cristianos, pero también a los que nunca han oído de Cristo. Necesitamos desesperadamente en nuestras vidas la presencia de Jesucristo. Lo necesitamos porque Él es el único que puede darnos la fortaleza para afrontar los problemas de nuestras vidas. Él es capaz. Miren, tantas cosas que se hablan. Algunos tienen la esperanza en los candidatos a la presidencia. Otros tienen toda su esperanza en un sueldo que van a recibir. Otros tienen la esperanza en las vitaminas que se están tomando, en lo que va a suceder a su alrededor. Pero creer en Cristo Jesús es superior a eso. Él le va a dar la ventaja de poder tomar decisiones correctas y de solventar los problemas que está afrontando actualmente. Debemos también considerar que creer en Él no significa que no vamos a tener problemas. Ya lo hemos dicho anteriormente, que cuando tenemos el problema, el poder del Señor, la glorificación del Señor es más grande, porque Él va a actuar sobre ese problema. Simplemente significa que una vida sin Jesucristo hace que el estrés sea una tarea imposible y desgastante para nuestras vidas. Sin Jesucristo nos vamos a ver desgastados. Ahora, querido amigo que me ve en su hogar, si usted en este momento quisiera rendir su vida a Él, le va a dar la fortaleza para enfrentar los problemas que causan el estrés. Debemos confiar en Jesús para hacer lo que es correcto, porque sus caminos son siempre los mejores para nosotros. Porque la desobediencia y el pecado nos van a producir estrés.